Bienvenidos al CIPAS número 1 de la unidad 2 del curso de Física General. Vamos a dar inicio. La temática del día de hoy, pues obviamente son las leyes de Newton y la dinámica, pues, del movimiento. Empiezo a compartir pantalla, por favor, avísenme cuando ya puedan ver mi pantalla, si son tan amables. No se ve todavía, profe, en mi caso. ¿Listo? ¿Se la pueden ver? Sí. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos a este CIPAS número 2. Vamos a hablar primeramente de las leyes de Newton. Después de hablar de las leyes de Newton, pues voy a explicar el diagrama de cuerpo libre y de allí algunos ejercicios. Y finalmente, pues les resolveré las dudas que tengan hasta el momento. ¿Listo? Entonces, pues, obviamente, ustedes conocen al distinguidísimo Newton. Fue uno de los, obviamente, próceres de la ciencia, no solo en la física, sino en la matemática. Vivió tal vez en un momento en el que no le correspondía, pero gracias a él podemos entender muchas de las cosas que ahora suceden, o bueno, que en el tiempo nos permitieron a nosotros generar muchos avances referentes al proceso científico y a la investigación relacionada con la mecánica. ¿Listo? Entonces, lo primero que él investigó, o bueno, por lo que se hizo más famoso, fue por la ley de la gravedad o la ley de gravitación universal, donde a los 15 años empezó a hacerse ese tipo de preguntas y estando en una de las fincas, bueno, estando en la finca de sus abuelos, que era con quienes vivía, mientras estudiaba filosofía, matemáticas y física de ese momento, él ve caer la manzana y pues también ve la luna al mismo tiempo y se hace la pregunta de por qué no caen las dos al mismo tiempo. O que por qué la luna no está cayendo a la Tierra y descubre que la luna siempre está cayendo hacia la Tierra, solo que genera órbitas elípticas donde la Tierra es uno de los focos y debido a que está girando alrededor de esto. ¿Listo? Entonces, prácticamente por lo que se hace muy famoso él. Entonces, vamos a rápidamente hablar de las leyes de Newton para entrar en materia. Entonces, antes que definamos las leyes de Newton, tenemos que hablar del concepto de fuerza. Y diremos que una fuerza no es más que una acción que ejerce un cambio. Y ese cambio puede ser que pase mi cuerpo de estar en reposo a estar en movimiento o a deformarse, o bien viceversa, a que yo esté en movimiento me devuelva a estar en reposo. Siempre que haya una deformación, la deformación no necesariamente tiene que ser destructiva, ¿vale? Para eso está la deformación elástica, la inelástica, obviamente, y pues la que rompe. Pero nosotros vamos a centrar en el proceso del movimiento. Por lo tanto, toda fuerza es una acción que genera un cambio en el estado de mi cuerpo y ese estado puede ser en reposo o en movimiento. ¿Y esto por qué? Esto con el fin de lograr llegar efectivamente a la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que pues también es bastante conocida para todos nosotros y sabemos muy bien, pues bueno, no es que sepamos muy bien, sabemos de qué va, cómo funciona, debido a que la hemos estudiado bastante y la conocemos no solo de aquí de la universidad, sino seguro que también en el proceso del colegio nos la enseñaron. Y esta ley de la inercia dice que todo cuerpo se encuentra en su estado natural, ya sea en reposo o en movimiento, hasta que aparezca una fuerza y cambie ese estado natural del cuerpo. ¿Listo? Definimos el estado natural del cuerpo como un cuerpo que se encuentra en reposo o en movimiento antes de que se aplique la fuerza. ¿Vale? Un ejemplo de ello es, pues, evidentemente, cuando vamos en un carro o en un bus y este frena bruscamente, nosotros vamos a continuar el movimiento del carro o del bus que es hacia adelante. O no sé si ustedes han sentido cuando arrancan muy bruscamente, nos quedamos pegados a la silla, nos vamos como si nos quedáramos hacia atrás. Eso es que estamos en nuestra inercia, que es el reposo. Después de eso, él plantea la segunda ley. Y la segunda ley no es más que la ley de la fuerza. Y entonces define la fuerza como la acción que se genera sobre un cuerpo de masa al cual se le va a imprimir una aceleración.
Y dice entonces que dice él entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa es un valor constante. Y obviamente es un valor constante, pues porque todo lo que se va moviendo no se desintegra, bueno, a no ser que haya un accidente, que pase algo que empiece a hacer que se desintegre el proceso o que la masa mayor empiece a desmembrarse, pero pues como no es lo que vamos a trabajar para nosotros, siempre la masa va a ser un valor constante. Es importante aclarar que la unidad de medida de la fuerza son los newton, la unidad de medida de la masa son los kilogramos y la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Como consecuencia de ello, sabemos entonces que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque así se definió, o así lo define Newton, partiendo de su ley. Y finalmente, una vez dice eso, mediante otro experimento, encuentra que si se ejerce fuerza sobre un cuerpo, este mismo cuerpo va a devolver la fuerza exactamente igual, pero en sentido contrario. Y le puso la ley de la acción y la reacción, que es la tercera ley de Newton. Hasta acá, muchachos. ¿Preguntas con las leyes de Newton? No, bien, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Una vez establecidas las leyes de Newton, él se da cuenta que todo cuerpo que se encuentre en cualquier espacio está sometido, o bueno, en cualquier espacio más que todo gravitatorio, está sometido a unas fuerzas. Es decir, nosotros nos encontramos en un espacio de fuerzas y nos vemos sometidos a diario a ellas. Por eso, vamos a definir las diferentes fuerzas que existen y vamos a definir el diagrama de cuerpo libre, de donde allí, aplicando las leyes de Newton, podemos encontrar las ecuaciones del movimiento dinámico que nos permiten empezar a resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, los tipos de fuerza que tenemos son la fuerza de fricción, la fuerza gravitatoria, fuerza aplicada, fuerza de frenado, fuerza elástica, fuerza magnética, tensión y evidentemente la fuerza de flote. Nosotros nos vamos a centrar más que todo en la fuerza aplicada, fuerza de gravedad, fuerza de fricción y la tensión. Las otras son fuerzas que salen debido, pues obviamente a que estamos sometidos a un campo de fuerzas, debido a que después estamos en el campo gravitatorio, y en base a ello, pues evidentemente nos van a afectar en todo momento. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, la parte más importante que tenemos de lo que vamos a ver ahora es la dinámica y es la parte de la física que nos permite describir las interacciones que tienen los cuerpos generando fuerzas. Y esas fuerzas me van a permitir entender una aceleración. Obviamente todos son vectores porque estamos hablando de fuerzas. Como todos son vectores, tendré fuerza normal, fuerza de peso o fuerza de gravedad, tensión y fuerza de fricción. Son en las que nos vamos a centrar y las que nos van a permitir a nosotros poder entender cuál es el proceso dinámico el cual estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en acción y vamos a hablar del diagrama de cuerpo libre. ¿Muy rápido lo de las fuerzas o vamos bien hasta ahí? Vas bien, profe, para mí. Sí, me interesa es que vayan entendiendo para que pues, la explicación sea muy dinámica. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del diagrama de cuerpo libre y de allí vamos a partir del sistema de ecuaciones de la dinámica. ¿Listo? Entonces, fíjense que antes de ello vamos a hablar de la descomposición de las fuerzas. Y esta descomposición de las fuerzas viene dada debido a el triángulo rectángulo. En rojo usted tiene pintado un triángulo rectángulo con la parte positiva del plano cartesiano. ¿Por qué esto? Pues para que sea un poco más fácil de entender qué es lo que vamos a hacer. Lo que podemos plantear es que como un vector es una ecuación lineal, tenemos entonces que todo vector se puede escribir como la parte x de mi vector más la parte y del vector, ¿no? Y eso está claro, ¿no? En álgebra ustedes lo ven, saben que el vector v se puede escribir como la parte y más la parte j, ¿listo? Y de allí queda construido el mismo. Lo mismo sucede acá,
¿Por qué esto? Porque nuestro movimiento en la dinámica es mucho más fácil descomponerlo en dos variables o en dos movimientos, que sería movimiento horizontal y movimiento vertical, o sea, eje X y eje Y. Porque el triángulo rectángulo, pues, porque hay algunos planos que vamos a trabajar que son inclinados, los cuales van a tener cierto y determinado ángulo de inclinación que nos van a cambiar el proceso de generación de nuestro movimiento. ¿Listo? Incluso si uno se encuentra en un plano inclinado, cae por gravedad más que por la fuerza aplicada. Bueno, en dependencia del valor de la fuerza aplicada. Entonces, si podemos ver el triángulo rectángulo, tenemos nuestra hipotenusa, que es el lado que se encuentra a diagonal a mis dos catetos. El cateto opuesto es el cateto que es opuesto al ángulo que se genera en el vértice de la hipotenusa enfrente a el ángulo recto, que en este caso es este que está acá al ángulo, y por lo tanto este es mi cateto opuesto. Y mi cateto adyacente, obviamente, será el que está al lado de la hipotenusa. En función de esto, y como estamos hablando de los ejes coordenados X y Y, vamos a decir entonces que todo vector que se descomponga de esta manera y esté al lado del cateto adyacente será la magnitud física que estoy trabajando por el coseno del ángulo generado en mi movimiento. Y toda magnitud, toda parte que esté en el cateto opuesto de mi triángulo rectángulo, lo voy a denominar como la magnitud física que estoy midiendo o que se está trabajando por el seno del ángulo. ¿Por qué lo estoy especificando de esta manera? Porque no siempre van a quedar de esta forma. Puede ser que en su plano o en su movimiento quede de una forma diferente y esto haga que el eje Y sea coseno y el eje X sea seno. Todo en dependencia de cómo esté ubicado este ángulo para formar el triángulo rectángulo. ¿Queda claro eso? Es Sí, claro. señor. Perfecto. No siendo más, vamos a hacer un ejemplito rápidamente. Vamos a hablar del diagrama de fuerzas, cómo funciona y de ahí cómo salen las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, estos son los dos ejemplitos que les traje el día de hoy, bastante sencillos. ¿Listo? Dice, una lancha se mueve en línea recta en un lago con rapidez constante. Si la rapidez es constante, quiere decir que se mueve a una velocidad constante. Vamos a determinar el diagrama de fuerzas que actúan sobre la lancha y las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. ¿Listo? Entonces, déjenme copio el ejercicio y nos lo llevamos a un lugar donde podamos escribir. En un segundito. Pueden ver mi pantalla, les estoy compartiendo en este momento el tablero que voy a utilizar. No se ve todavía, profe. Ahora sí. Listo. Entonces voy a copiar el ejercicio por aquí para que nos quede el diagrama. ¿Vale? Voy a pintar. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer, obviamente, es suponer que tenemos nuestra lancha en el lago. ¿Vale? Primero que nada, debemos definir a la lancha como un punto material. ¿Por qué la voy a trabajar como un punto material? Porque es mucho más fácil imaginarme que ese punto es la lancha. Lo que sí puedo hacer para que me quede un poco más claro a qué me estoy refiriendo es que puedo pintar el lago, ¿no? Podemos pintar el lago de esta manera. Suponemos que ahí está el laguito y la lancha está en este punto. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar el diagrama de fuerzas que actúan sobre la lancha. ¿Vale? Entonces, la primera fuerza que se debe analizar son las fuerzas en el eje vertical y después las del eje horizontal. ¿Por qué las del eje vertical primero? Porque el eje vertical
es donde siempre voy a encontrar las fuerzas que nunca van a faltar y que siempre van a estar presentes. ¿Cuál es la fuerza que nunca falta y que siempre está presente en nuestro campo gravitatorio? El peso. Perfecto, el peso. Y siempre va apuntado y dirigido hacia acá abajo. Entonces diremos que esta es la fuerza de peso y la voy a caracterizar con la letra W. Y muy más bonito como para que. Y la voy a caracterizar con la letra W. Y yo sé que W va a ser igual a la masa por la gravedad. Que la gravedad en la Tierra sabemos que es de 9,81 metros. ¿No? Lo vamos a ponerlo aquí. Donde G es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Está como chiquito, profe. Sí, no sé los demás si lo ven muy chiquito. Déjenme ver si podemos agrandarlo. La letra. ¿Mejor? Ahí sí, sí, sí. Listo, perfecto. Pero, como está sobre una superficie, que en este caso es el lago, aparece otra fuerza debido a la tercera ley de Newton. Casi siempre las fuerzas aparecen en pares acción-reacción. Debido a que si el cuerpo no se está moviendo en ese eje o en ese sentido, las fuerzas deben estar equilibradas y deben anularse entre sí. Como deben anularse entre sí, se debe entonces cumplir la tercera ley de Newton, que me dice, la tercera ley, que toda fuerza aplicada en una dirección va a ser igual y opuesta a la misma fuerza aplicada en la dirección contraria. Lo que va a implicar entonces que esta fuerza, que la fuerza más esa fuerza será igual a 0. Y ahí tenemos el equilibrio, ¿sí? ¿Entendido? Sí, ¿Sí? ¿Sí entienden cómo funciona esta tercera ley, que es la parte del equilibrio? ¿Sí? O sea, la tercera ley dice, toda fuerza que yo aplico sobre un objeto, ese objeto me la va a devolver con la misma intensidad o magnitud, pero con sentido opuesto. Por eso tengo este menos acá. Si eso sucede, quiere decir entonces que esto está restando, pasa a sumar, que estas dos fuerzas están en el equilibrio y por lo tanto el cuerpo no se está moviendo en esa dirección hacia donde están apuntando esas fuerzas. Si esto se cumple, entonces la otra fuerza que me va a salir va a ser una fuerza en este sentido y opuesta a la fuerza de gravedad o al peso, que se va a llamar fuerza normal y la vamos a caracterizar con la letra N. ¿Listo? Y esa N va a ser la fuerza normal. Esa fuerza normal, perdón, esa fuerza normal, ¿vale? Es la misma fuerza gravitatoria o la misma fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el objeto y que el objeto ejerce sobre la Tierra para no quedarse aplastado y pegado en el piso. ¿Queda claro? ¿No para que entiendan a qué hago referencia? sí, es claro. Listo. Por lo tanto, si en este espacio no hay movimiento, es decir, en el eje Y no se genera movimiento, voy a escribirlo para acá. Si en el eje Y no se genera movimiento, entonces podremos decir que la fuerza normal será igual al peso. ¿Listo? Importante que lo tengamos en cuenta. Esto es en cuanto al eje Y. Por eso les decía que el movimiento se debe dividir en dos ejes, en el eje Y y en el eje X. Siempre la recomendación es que inicien analizando el eje vertical. ¿Por qué? Porque el eje vertical casi siempre
es un valor que no cambia. O en dependencia si el ejercicio tiene una cuerda o una polea, en uno de los dos cuerpos el eje Y no cambia. Y en el otro el eje X no cambia, en dependencia pues de la situación en la que nos encontramos. ¿Listo? Y ahora nos faltan pintar las fuerzas horizontales. ¿Vale? Nos dice que la lancha se mueve con una rapidez constante. Quiere decir que la lancha tiene una velocidad en esta dirección. ¿De acuerdo? La lancha se mueve en esa dirección. Pero también nos está indicando que la rapidez, ¿dónde está? Que la rapidez, perdón, también nos está indicando que la rapidez es constante. Si la rapidez es constante, quiere decir entonces que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ¿cuánto valdría la aceleración? 0. Perfecto, 0. O sea que hay fuerzas en el eje horizontal. Si la aceleración es 0. ¿Sí o no? Si la aceleración es 0, ¿tendría yo fuerzas en el eje horizontal? No, perfecto, no tendría fuerzas porque la aceleración 0 implica entonces que si mi aceleración es igual a 0, aplico la segunda ley de Newton donde sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y como consecuencia de eso, esto será 0 y por lo tanto mi fuerza será 0. ¿Listo? ¿Está claro eso? Fuerza igual a 0. ¿Sí? Sí. Listo. Hasta acá, muchachos. Preguntas, dudas. ¿No? Entonces, tenemos la primera relación que sale del hecho de haber hecho un análisis de diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema. Y la primera relación que tenemos directa es que la fuerza normal es igual al peso. ¿Cuándo? Siempre y cuando no haya movimiento en el eje Y. ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, algo que no hayan entendido, que no? ¿Todo claro? Listo. Pero está claro, entonces vamos con un ejercicio un poco más complejo. Voy a bajar por acá. Ejemplo número 2. Lo voy a poner por aquí. El ejemplo número 2 dice, el ejemplo número 2 dice, el peso de una caja es de 400 newtons. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar A, las fuerzas que actúan sobre la caja, B, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Voy a traer la imagen porque yo tengo la imagen del ejemplo para que podamos verlo. ¿Por qué la voy a traer a colación? Porque es muy importante, miren muchachos, mi recomendación siempre que enseño cualquier parte de la física, yo siempre les digo a mis estudiantes que por favor siempre y siempre hagan un dibujito o un esquema para entender su ejercicio. No importa que no se les está pidiendo que sean ni Picasso, ni Salvador Dalí, ni no. Haga su dibujito a su manera, cosa de que no tenga que estar leyendo el ejercicio muchas veces para confundirse y además que usted pueda entender sus garabatos. Mucho más fácil y más sencillo de resolver y de esa manera usted lee un dibujo y no está leyendo cada rato el ejercicio, las letras que pueden llegarlo a confundir a uno, siempre y cuando sea posible, ¿vale? Pues la física que estamos viendo es bastante fácil, perdón, es bastante asequible a la imaginación y podemos hacer un dibujito bastante entendible para nosotros. Entonces, fíjense, aquí está súper explicado el ejercicio, lo que nos están preguntando, ¿no? Está el hombre que tiene una caja con un peso de 400 newton, aplica una fuerza de 200 newton y con la horizontal se ejerce un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces,
lo primero que debemos hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre. Y recuerde que el diagrama de cuerpo libre, ¿en cuántos diagramas los vamos a dividir? ¿Quién me dice, por favor? Uno, creo, ¿no? Vamos a hacer dos diagramas. Uno para el eje X y otro para el eje Y. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a encontrar la relación que existe entre cada uno de los movimientos y al final se van a dar cuenta que todo se junta. ¿Por qué es más fácil así? Porque así va a entender cómo coger este ejercicio, resolverlo en cada uno de sus movimientos, en el movimiento vertical y en el movimiento horizontal, y de esa forma poder entender cómo al final estos movimientos se entrelazan uno con el otro. ¿Vale? Pero en resumidas cuentas, solo es un diagrama, solo que lo vamos a dividir en dos, eje X y eje Y. Y vamos a hacerlo de esa manera para que lo entiendan de una forma mucho más sencilla. Entonces voy a empezar con el eje Y. Voy a escribir aquí. Eje Y. Y más adelantico voy a escribir eje X. ¿Listo? Vamos a empezar con el eje Y. ¿Por qué creen que voy a empezar con el eje Y? Porque ya puedes determinar el valor de la normal, creo. Perfecto, porque puede terminar valor normal. Pero además de eso, la pregunta más importante, ¿la caja se mueve en el eje Y? No, No. Entonces yo ya sé que la sumatoria de mis fuerzas, ¿cuánto me valdría en el eje Y? 0. Perfecto, cero. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a definir a la caja como un punto material y la vamos a poner de esa forma. Un punto material. Espérense, lo ponemos más grandecito. Listo, un punto material. Y vamos a analizar las fuerzas que hay en el eje Y de la caja. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y en esta cajita? En esta cajita tenemos el peso, ¿cierto? Que dijimos que es W. ¿Cuánto vale el peso de la caja? 400 400 ¿qué? newtons. Newtons. No se les olviden las unidades de medida, muy, muy importantes. Y entonces, si tenemos el peso, entonces, ¿qué tendremos hacia la otra dirección? La normal. La normal. Excelente. La normal. ¿Sabemos cuánto vale la normal? El mismo valor. Perfecto, 400 newton para la normal. Listo. Por lo tanto, en el eje Y voy a aplicar la segunda ley de Newton. Voy a escribir segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton en el eje Y. Y entonces la segunda ley me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces voy a saber que la normal más el peso es igual a 0 porque el cuerpo no se mueve en el eje. ¿Listo? Hasta acá, preguntas, dudas, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguros? Me interesa que todo quede súper, súper claro para todos. Con eso pueden empezar si tienen alguna duda con su tarea. ¿Listo? Y entonces ahora lo borré porque quiero que esto quede aquí. Vamos con el eje X. ¿Vale? Entonces, eje X. Lo voy a escribir aquí en este ladito. Entonces diremos eje X. Bien, vamos a poner nuestro punto material para que nos quede el eje X
Y voy a poner el punto material acá. Punto material ahí. Y la pregunta que les he hecho, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? El rozamiento y la tensión por el ángulo, ¿no? Perfecto. Tenemos la fuerza de fricción y la fuerza aplicada mediante la cuerda. Entonces, ¿hacia dónde va dirigida la fuerza de fricción? Ah, bueno, pregunta. Todos saben qué es la fuerza de fricción, ¿verdad? Sí, la fuerza de fricción es la fuerza que aparece en oposición al movimiento. Es decir, todo movimiento que se haga sobre una superficie va a tener una fuerza de fricción. Gracias a ella es que podemos caminar, por eso nuestros zapatos tienen ese labrado, lo mismo las llantas de los carros, o sea, todo lo mismo que se vaya a mover sobre el piso y que esté hecho para ello, va a tener un labrado debido a que la fuerza de fricción es la que le permite a uno generar esa fuerza o ese impulso contrario al movimiento. ¿Vale? Entonces, la fuerza de fricción va en sentido contrario y opuesto al movimiento, o sea, hacia allá tendremos nuestra fuerza de fricción. Escribirla, fuerza de fricción con minúscula. Voy a ponerle FR para que lo podamos entender. Y para nosotros ahora tendremos, déjenme hacer una línea que la necesitamos, el eje Y en esta dirección, línea, y ahora sí. Y tendremos entonces la fuerza aplicada que va en este sentido. ¿De acuerdo todos hasta ahí? Y esa será mi fuerza aplicada. La voy a poner una F mayúscula para que sepamos qué es la fuerza aplicada. ¿Listo? FA, pongamos. FA. ¿Listo? Que forman un ángulo de 30 grados. Uy, perdón. Se me olvida que hay que ponerlo. Forman un ángulo de 30 grados. Vamos a escribir aquí 30 grados. Y ahora sí, vamos a aplicar lo que les expliqué al inicio de el triángulo rectángulo y la descomposición de mi vector. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que haya explicado muy rápido y no hayan entendido. ¿Ninguna? Perfecto. Voy a continuar entonces. Un minutico que estoy viendo que en el chat me están escribiendo. Ah, listo, genial. Gracias. Entonces, sí. Vamos a completar nuestro triángulo rectángulo. Lo voy a poner de otro color con el fin de que podamos entender la diferencia de la que se orienta. Entonces, aquí tengo mi triángulo rectángulo. Espero que todos lo puedan ver. El triángulo rectángulo. Y ahora con mi triángulo rectángulo, lo que debo hacer es dividir mis fuerzas. ¿Listo? Entonces, como voy a dividir mis fuerzas, voy a tener una fuerza, es decir, la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza aplicada en X más la fuerza aplicada en Y. ¿Listo? Hoy voy a encontrar primero la fuerza aplicada en el eje X. Entonces, fuerza aplicada en el eje X será igual a, pregunta, ¿cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? Si sabemos que el ángulo recto es este que está aquí. El cateto adyacente sería el que está abajo en el eje X y el El opuesto azul. sería, exacto, y el opuesto sería el rojito. Perfecto, y el opuesto sería el rojito.
Entonces diremos que hacer aquí la fuerza aplicada por el coseno de 30 grados y la fuerza aplicada en Y será igual a la fuerza aplicada por el seno de 30 grados. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo. Muy bien. Perfecto. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro, que no hayan entendido? ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Listo. Entonces, una vez nuestro diagrama de fuerzas, ya tenemos todas las fuerzas. Y entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton para el eje Y. Entonces diré, igual que en el otro lado, segunda ley para el eje Y, para el eje X, perdón. Segunda ley para el eje X. Y la segunda ley es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza aplicada más la fuerza de fricción será igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Sí. Perfecto. El ejercicio miren, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, es decir, ya hicimos la primera parte del ejercicio, las fuerzas que actúan sobre la caja. Ahora, tenemos que hallar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Primero, vamos a hallar la fuerza de rozamiento sin la velocidad constante y después le aplicamos la velocidad constante para que vean la diferencia a qué se refiere cuando la velocidad es constante y cuando no, y cómo se concatena esto con lo que ya saben de la cinemática. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza de fricción automáticamente, la fuerza normal automáticamente ya la tenemos por la tercera ley de Newton. ¿Listo? O sea que esta, la fuerza normal, perdón, ya la calculamos. Nos faltaría la fuerza de fricción. ¿Listo? Y la fuerza de fricción se calcula como, y yo no sé aquí cómo puedo, ya sé qué voy a hacer. Entonces, la fuerza de fricción se calcula como mu por la normal. ¿Listo? Entonces, un segundito, cojo la letra mu para que sepan cómo es. El alfabeto griego y que la podamos usar. Listo. Si ustedes lo pueden ir haciendo mientras tanto allá en donde estén tomando los apuntes, mientras se coja la letra mu, con eso nos queda súper bien y ustedes entienden y se van a adaptar de una vez al lenguaje. Entonces, la fuerza de fricción se calcula, la voy a escribir aquí. Fuerza de fricción, en verde que la tenemos en verde, fuerza de fricción será igual a mu por la fuerza normal. Donde mu, vamos a escribir, donde mu es el coeficiente de fricción e indica cuán rugoso o áspero es la superficie de contacto. ¿Listo? Eso significa mu. Para que quede claro. ¿Vale? Entonces diremos que la fuerza de fricción va a ser mu por la normal. ¿Listo? Pregunta, ¿el ejercicio nos da algún valor para la constante de fricción? No. No, perfecto. Por eso nos hace o nos aclara que si la caja se mueve con velocidad constante. ¿Vale? Ahora, vamos a venir aquí. Sabemos que la fuerza de fricción es mu
por la normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué no hemos calculado? La fuerza aplicada. Entonces tenemos que calcular, antes de seguir con la fricción, la fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada no es más que la suma de F A en X más F en Y, F A X más F A Y. ¿Listo? Entonces diremos que la fuerza aplicada será igual a FA que multiplica al coseno de 30 grados más, ¿por qué quedó así? Perdónenme, el coseno de 30 grados más el seno de 30 grados. ¿Listo? ¿De acuerdo todos hasta ahí? Estás factorizando, ¿cierto? Sí, estoy de una vez haciendo la suma y sacando factor común, la fuerza aplicada. Perfecto. ¿Cuánto vale el coseno de 30? ¿Se saben los ángulos inscritos? ¿Sí? En la calculadora me da, profe, 0,86. Ok, ¿y el coseno? Ah, perdón, coseno de 30, 0,86. Y el seno, la 0,5. Listo, entonces 0,86 más 0,5 por 200, que vale la fuerza aplicada, ¿no? Esto da 272 newtons. 272 newtons, perfecto. Entonces tendremos que nuestra fuerza aplicada da igual a 272 newtons. Listo, ya tenemos la fuerza aplicada, tenemos la fuerza normal. Podemos entonces encontrar la fuerza de fricción. De todos los valores que tenemos aquí, ¿cuál es el único valor que no tenemos? La constante de rozamiento. Para encontrar la constante de rozamiento del coeficiente de fricción, vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver para poder encontrar el valor de la constante de rozamiento y así poder hallar la fuerza de fricción. Como nos dicen que la fuerza de fricción se mueve si la velocidad es constante, automáticamente ya yo sé qué le pasa a la aceleración en el eje X. ¿Cuánto valdría la 0. aceleración en el eje X? 0, perfecto. Por lo tanto, automáticamente esto es 0. Y entonces, mediante la segunda ley, yo sabría que la fuerza de fricción, yo sabría que la fuerza de fricción será igual a menos la fuerza aplicada. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, yo sé que la fuerza aplicada vale 272 newton. Y también sé que la fuerza de fricción es mu por la normal. Entonces, voy a escribir aquí. Sustituyendo valores, nos queda. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es mu por la normal igual a 272 newtons. Ah, pero ¿cuánto vale la normal? Mu por 400 newtons, que vale la normal, igual a 272 newtons. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Porfa, si alguien se me perdió, para que me diga. ¿No? ¿Todos de acuerdo? Genial. Y entonces, pues voy a despejar. Y me va a quedar entonces que 272, por lo tanto, voy a tener que mu será igual a 272 dividido 400. ¿Cuánto me daría eso entonces? ¿272 dividido 400?
68. 0, entonces mu será igual a 0,68. Y entonces ya podremos calcular la fuerza de fricción. Entonces diremos que, la voy a poner aquí. Diremos que la fuerza de fricción para cuando la velocidad es constante será igual a 0,68 por 400 newtons. ¿Cierto? Esto implicaría que la fuerza de fricción, ¿verdad? Otra vez, discúlpenme, se me olvida que cada vez que le monto darle clic ahí, implica que la fuerza de fricción es igual a ¿cuánto? De nuevo los 272 newtons. Los 272 newtons. Pero hay aquí algo importante, menos 272. Ah, sí. Importante, ¿por qué menos? Sí, Porque sí. eso a nuestro movimiento. Preguntas, muchachos. ¿Queda claro? O sea, fíjense que si se dan cuenta, el valor de la fuerza de fricción ya lo teníamos acá. Pero quería mostrarles a ustedes cómo aplicando todos los conocimientos que tenemos podemos encontrar el valor de la constante de fricción, que nos lo pueden pedir en cualquier ejercicio, y aplicar. ¿Listo? Hasta acá. ¿Dudas, preguntas? ¿Ha sido clara la explicación? ¿Los he enredado en algo? Tal vez no ha sido totalmente entendible, pues para volver a explicar. Yo creo que todos tienen los micrófonos habilitados. Entonces, si quieren hablar, pues, es perfecto. Profe, yo Señor, tengo una duda. Ay, dime. No, dale. ¿Por qué negativo? Porque estamos diciendo que la fuerza de fricción se opone a la fuerza aplicada. Y tiene todo el sentido porque si te das cuenta, la fuerza de fricción va en sentido opuesto a la fuerza aplicada. Ah, ok. Por eso, ¿sí? Listo, sí, señor. Listo. Juan, Gracias. con gusto, Daisy. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, tengo una consulta. En sí lo que hay que hacer por decirlo así, en el punto 1, que es lo de realizar algo en el programa AlgoDo, esa parte sí no la entiendo. Es decir, ¿qué se debe hacer ahí? La representación que muestran, es decir, en mi caso soy letra C, entonces tengo lo del plano inclinado sin fricción y muestran una imagen. ¿Debo representar eso otra vez en el Algodo? Pues dice, según lo que dice ahí, dice, hay que hacer la representación en Algodo del sistema que está estudiando, en este caso el plano inclinado. Entonces tiene que hacer la representación del diagrama de fuerzas, por eso estoy explicando diagrama de fuerzas. Y después debe hacer una introducción. O sea, lo que tiene que hacer es que lo que hace ahí en el programa lo tiene que replicar en el trabajo para que pues usted explique qué fue lo que hizo allí. O sea, esto mismo que yo acabo de hacer, pero con lo que usted escogió, explicado en el trabajo. Ah, vale, entonces algo así sería como hacer un plano cartesiano, dibujar, por decirlo así, las fuerzas, como usted lo hizo aquí. Por si se puede dar valor, se da valor a esas fuerzas y ya, eso sería el diagrama de cuerpo libre. Y Exacto, el ya diagrama. se sacarían Sí, lo que las hacen ecuaciones. en el trabajo, Luego. exactamente. Lo que hacen en el Ah, programa, listo, sí. listo, ya entendí, es que estaba como perdido. Listo, gracias. Con gusto. Perdón, otra cosita. La gráfica que dice posición versus tiempo,
Eso sí se puede hacer en otra, Sí, digámoslo puede así, en hacerlo. Excel. Sí, también, pues los datos se los debe dar la plataforma en la que está trabajando. Ah, vale, vale, listo, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No queda todo claro? Listo. Hasta acá, dudas, preguntas, algo más que quieran que abordemos. Pues no sé si desean algo más. Yo tengo un ejemplo más de plano inclinado que pues lo voy a mostrar aquí ahora. Voy a dejar inscrito en el ejemplo, o sea, voy a solo a poner eh, las fuerzas y dejar inscrito cómo se resolvería para pues, que ustedes continúen. Igual, si se dan cuenta, este ejemplo que les traigo es algo parecido al que ustedes tienen que resolver en el segundo punto, algo. Entonces, denme un segundito mientras pego el ejercicio aquí. Allá. Ok, aquí está el ejemplo, voy a poner ese ejemplito, lo voy a dejar inscrito y pues ya la idea es que ustedes como que terminen de entenderlo para poder resolver la otra parte de la gráfica, aunque pues bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esa parte que les toca hacer del plano y de los sistemas? Sí, profe, yo ahí tengo preguntas. Mi punto es el punto B. Em, de las ecuaciones pues que monté, que estuve viendo como hay una masa central y se divide en dos ejes. Entonces una parte como hacia la derecha es igual a la de la masa 2 y hacia la izquierda la otra masa. Y pues creo que me estoy dando una masa, perdón, que es como similar más o menos a la masa 1, 21,21. Y lo que quería preguntarte, pues yo monté las gráficas en Algodo, en el sistema en equilibrio, y las gráficas me dan como un comportamiento senoidal. Me imagino que eso tiene sentido, porque pues no se mueven como las masas a lo largo del eje Y, sino que quedan ahí como vibrando. ¿Sí? Pues debe moverse porque la masa no está fija, la polea no está fija, está libre. Entonces por eso se ve como un movimiento en seno, no es que se quede vibrando, sino que se comporta como esa función. Ok, ok, porque es móvil ahí. Ok. Pero el equilibrio sí implica como que las tres masas son iguales. No. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que el equilibrio implicaba que todas las fuerzas fueran iguales? Ahí podemos decir que es equilibrio, fuerzas iguales y opuestas, Ok, para que haya ok, equilibrio. ¿Listo? Listo. Entonces voy ok. a dejar explicadito esto y si tienen alguna otra pregunta me avisan y si no, pues daríamos por terminado el CIPAS. Espero que les haya ayudado un poquito al menos, ¿sí? Listo. Entonces tenemos este planito inclinado y dice, sobre el plano inclinado de 37 grados con horizontal, se encuentra un bloque de madera A de masa de 80 kilogramos unido por una cuerda a otro bloque B de masa de 4 kilogramos
que cuelga sobre la cuerda y pasa por una polea situada en la parte inferior del plano, como podemos ver en el esquema que se encuentra a la mano derecha de la pantalla. ¿Listo? Nos piden encontrar la aceleración del sistema y la tensión del hilo. ¿Vale? Entonces, muchachos, como siempre, la recomendación es que usted, por favor, empiece haciendo su dibujito y después que tenga su dibujito, haga el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Que es por lo que siempre hay que empezar. Entonces vamos a empezar por nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Vale? Tenemos dos figuras o dos masas. Entonces, la primera masa es la masa A. Vamos a poner aquí. Masa A. Y la otra es la masa B. Voy a poner por acá. Listo. Y voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre de la masa A. Como siempre les digo, hay que dividirlo. O bueno, no es que haya que dividirlo, es mucho más fácil dividir el movimiento en los dos ejes, eje X y eje Y. Entonces voy a empezar con la masa A, con el eje X, el eje Y, voy a poner acá, eje Y, y aquí el eje X. ¿Okay? Eje X. ¿Listo? Y como siempre, pues dibujaré mi punto material para el eje Y, lo voy a poner por acá más o menos. Y voy a empezar con las fuerzas que hay. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y en la masa A? ¿Cuántas fuerzas observamos? Observamos dos fuerzas. La primera fuerza que observamos es la fuerza de gravedad por el peso, que siempre va hacia abajo, no me importa. Perdón, a mí no, a ella no le importa si el plano es inclinado. Y tenemos entonces su opuesta por la tercera ley de Newton, que es la fuerza normal que va en esta dirección. Esa sí va en la dirección del plano inclinado. ¿Por qué? Porque recuerden que la fuerza normal depende de la superficie de contacto, y en este caso la superficie de contacto sí es la normal, perdón, es el plano inclinado que va en la dirección de 37 grados. Por tal razón, en este ejercicio es muy recomendable que usted como que haga esto, pinte el planeta. Y además de eso, por ángulos congruentes, usted va a tener además que estos 37 grados van a ser equivalentes a que estén los 37 grados aquí. Aquí. Los 37 grados. No, si quiero necesitar los 37 grados. Van a estar aquí. 37 grados. Aquí. Vale. ¿Listo? 37 grados de ángulo de inclinación. ¿Vale? Y en el eje Y voy a tener entonces, vamos a pintar nuestro, obviamente, diagramita en el eje Y, perdón, en el eje X. En el eje X tendremos entonces la fuerza de ¿Una tensión? Perfecto, la tensión. Y nos dicen que hay fricción. Ah, sí. Y una fuerza de fricción. La voy a poner en esta dirección. Y una fuerza de fricción. ¿Sí? Porque ya sabemos que hay fuerza de fricción, ¿verdad? Sí, te da ahí el, ¿cómo es? El mu. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,20. ¿Listo? Esto, todo para la masa A. ¿Vale? Ahora vamos con la masa B. Entonces ponemos nuestro punto material. Y en la masa B
pregunta, ¿la masa B se mueve en el eje X? No. Entonces en el eje X no hay movimiento. Bueno, si lo voy a escribir así, no hay movimiento. Por lo tanto, no hay fuerzas. Es decir, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Para el eje X. ¿Listo? Entonces, ¿solo tendremos fuerzas en qué eje? En el Eje Y. Perfecto, solo en el eje Y. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? ¿Cuál es la infaltable? Tensión. No. ¿Cuál es la fuerza infaltable que está en todo momento, en toda hora, en todo lugar? El peso. El peso, muy bien. El peso. Y efectivamente tendríamos entonces la tensión que iría pues hacia arriba, ¿no? Aunque voy a hacer algo para que entiendan algo muy importante aquí que pasa. Y sería entonces la tensión. Ese sería el diagrama de cuerpo libre de el ejercicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar inscritas las ecuaciones y ya les voy a explicar cómo sería la ecuación de ligadura para que encuentren la aceleración en este caso y pues que lo puedan aplicar a su ejercicio. Si se dan cuenta, hice adrede algo muy importante y fue poner las tensiones del mismo color, si se dan cuenta, ¿no? Poner las tensiones del mismo color. Ay. ¿Listo? No sé qué hice. Poner las tensiones del mismo color. ¿Por qué creen que hice eso? Son iguales. Porque las tensiones son las que me van a permitir, ¿sí? Tener en cuenta la ecuación del ligador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la tensión del eje X va a ser igual a la tensión del eje Y de la caja A y B. Y mediante esa tensión es que voy a encontrar la relación que existe entre el movimiento de esta y el movimiento de esta masa. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, lo primero que voy a hacer es completar mi triángulo rectángulo acá, ¿vale? Para empezar a trabajar, voy a trabajar primero con el eje, con el eje, con el eje, ¿cómo se llama? Y, cosa que me quede listo. Y después voy a trabajar con el eje X para que tengan en cuenta qué fue lo que yo hice allí, ¿vale? Entonces, otra vez, voy a crear mi triángulo rectángulo. Voy a crear mi triángulo rectángulo si en algún momento me lo permite. No sé qué le pasó a esto. Y triángulo rectángulo. Listo, mi triángulo rectángulo. ¿Ok? Y entonces vamos a hablar de las ecuaciones en el eje Y. Entonces, la sumatoria, el peso será igual a el peso en el eje X más el peso en el eje Y. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el peso en el eje X. Peso en el eje X. El peso en el eje X será igual al peso ¿por qué multiplico aquí al peso?
¿Quién me dice? Seno de 37. Perfecto. Seno de 37. Seno de 37 grados. Y entonces el eje Y será igual a el peso por, obviamente, el coseno de 37 grados. Si ven lo que les dije, fíjense en algo muy importante. En este plano inclinado ya me cambió. X es seno y Y es coseno. Pero en este normal, aquí teníamos que X era coseno y Y era seno. En dependencia de cómo esté ubicado el triángulo rectángulo, va a ser como nos va a quedar nuestra descomposición de las fuerzas. ¿Listo? Entonces, algo muy importante. Esto que está aquí, ¿listo? Es la descomposición de las fuerzas de mi... la descomposición de las fuerzas del peso. Del peso. Y ahora sí, voy a aplicar la segunda ley de Newton. Voy a hacerlo con rojo. Al eje Y. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Listo, entonces diremos. Segunda ley de Newton. Sumatoria. Ay, ¿qué pasa? Porque no quedó. Ay, no, no la coge. Bueno, sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración. En el eje Y. Entonces, en el eje Y actúa el peso por, bueno, el peso en Y más la fuerza normal igual a la masa por la aceleración. Pregunta, ¿hay movimiento en el eje Y? ¿En la masa A? Sí, no. ¿Qué creen? No, Sí, porque el plano es inclinado y él se va moviendo tanto en el eje X como en el eje Y. A diferencia de acá que solo se mueve en el eje Y. En el eje Y, ¿sí? ¿Queda claro eso? Me interesa que lo entiendan. perdí. ¿Estabas preguntando la masa A? Sí. Ah, sí, la A. La A es la que se mueve en los dos ejes, tanto en X como en Y. Ok, Por eso aquí ok, en W ok, y ok. Y en X me va a aparecer la W en X, porque es la que me permite que, si te das cuenta, lo que hace que se mueva hacia acá va a ser la fuerza o el peso que hace la masa A en la dirección del eje X, más lo que haga en la dirección del eje Y, pero lo que más pesa o lo que más tiene valor es lo del eje X. ¿Listo? Y sustituyo valores. Ok. Entonces voy a decir que aquí me va a quedar el peso por el seno de 37 grados más la normal igual a la masa por la aceleración. Que esto será la masa A, ¿no? Masa A por la aceleración. Voy a ponerlo así, masa A. Esto para el eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo para el eje Y. Para el eje, perdón, esto para el eje Y y ahora vamos a hacer lo mismo para el eje X. Entonces será, ahora sí, sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces todas las fuerzas. Me va a quedar entonces aquí. Fuerza de fricción más tensión. Por ahora las voy a poner todas positivas, pero nos damos cuenta que aquí es menos, ¿no? Porque están en sentido opuesto. Algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta es hacia dónde quiere que sea positivo y hacia dónde quiere que sea negativo el movimiento. Si quiere que el movimiento sea positivo hacia abajo, o sea, es decir, hacia donde se mueve el bloque B, me refiero a positivo en este sentido, entonces hay que poner todas las fórmulas en función de ello.
Por tal razón, entonces, si eso es así, diremos que, otra vez, perdón, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y por lo tanto, tendremos que la tensión menos la fuerza de fricción más el peso en X será igual a la masa en B por la aceleración. Perdón, masa A. Es masa en A por aceleración. ¿Entendieron qué dice ahí? Todas las fuerzas, fíjense. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Aquí actúa la fricción, la tensión y obviamente la fuerza que descompusimos en X porque estamos en el eje X, ¿no? Por eso esta fuerza actúa acá. Y no actúa acá, porque para eso se descompone en los dos ejes. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Queda claro eso para todos? Sí, profe, está claro. Genial. ¿Vale? Y ahora nos faltaría solo la segunda ley de Newton para la masa en B. Entonces, sabemos que en X no hay movimiento, entonces solo será en el eje Y y diremos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y será igual a la masa en B por la aceleración. Y las fuerzas que tenemos van a ser el peso de B menos la tensión igual a la masa de B, ¿sí? Por la aceleración. Esa aceleración es la aceleración de todo el sistema. Por eso no estoy diferenciando que sea la aceleración de A o de B, sino la aceleración de todo el sistema y la estoy dejando de esa manera. ¿Listo? Entonces así quedaría, si se dan cuenta, la relación entre cada uno de los valores. ¿Cómo hacen ahora? Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, fíjese, es bastante sencillo. Usted lo que tiene que hacer aquí es despejar la normal porque el peso ya lo tiene, la masa la tiene, pero la aceleración no le interesa. Por ahora, esa normal la va a poner en esta ecuación. ¿Cómo? Pues sabiendo que la fuerza de fricción, usted sabe que la fuerza de fricción es igual a, déjenme otra vez copiar la letra μ, a μ por la normal, ¿no? Entonces será μ por la normal. Entonces esto será la fuerza de fricción, será igual a... no me deja escribir. Perdónenme, no sé por qué no quiero eso. A μ por la normal. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, por eso, despejan esta n, la meten acá, ese valor de la fuerza de fricción, lo ponen aquí. Fíjense que ya tienen esta ecuación de y relacionada con la ecuación de x. Y también les va a quedar esto en función de la aceleración que están buscando, miren. Y finalmente, de aquí o de aquí, despejan la tensión. Despejan la tensión. Yo les recomendaría aquí, que es más cortica, y la van a sustituir acá. ¿Vale? Porque la tensión es exactamente la misma para los dos cuerpos. ¿Vale? Como la tensión es exactamente la misma para los dos cuerpos, quiere decir que estas tensiones son iguales y es la ecuación de ligadura que me va a permitir generar la relación que hay entre el movimiento que tiene este A con el que tiene esta masa B. Y si se da cuenta, ya tendríamos todos los valores, ¿vale? Porque entonces, una vez que usted tenga esto relacionado, todo le va a quedar en función de la aceleración, mire, de aquí despeja esa aceleración con todos los valores que ya tiene porque tiene la masa de A, la masa de B, el ángulo que se forma, sabe que la gravedad es 9,80 o 9,8 metros por sobre segundo al cuadrado. Resuelve y una vez que tenga la aceleración, automáticamente va a encontrar la tensión, porque de aquí le queda la tensión,
Y esa sería la solución del ejercicio. ¿Sí queda claro más o menos cómo se resuelve? ¿Cómo se encuentran las ecuaciones? Sí, está claro, profe. Listo. Genial. Entonces, esto era todo lo que les tenía para el día de hoy. Realmente espero haberlos ayudado y no perdido. Haya sido más claro. Decidí hacerlo con más ejercicios para que usted viera cómo se aplicaba cada uno de los procesos y pues que entendiera a qué era lo que se debía hacer en el taller. ¿Listo? Si tienen alguna otra pregunta, pues es el momento de hacerla. Si no, entonces aquí me despido. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, excelente. Que tengan una linda noche. Gracias por asistir a este CIPAS. Espero haberlos ayudado muchísimo. El próximo es para el 10 de abril a las 6 de la noche o 7, si no estoy mal. Ya reviso la hora. Los espero ya si tienen algunas otras dudas. Bonita noche y quedo pendiente a sus avances. Si necesitan algo más, por favor, me pueden contactar por interno de Teams o un mensajito a la plataforma. Bonita noche a todos. Que descansen. Bueno, listo, profe, lo mismo. No, Muchísimas profe, gracias. gracias. Vale, Nos vemos a gracias. Hasta todos. luego. Vale, hasta luego. Bonita noche.